cultural. Esta llamada se está grabando. No creo, profesor. A ver, Roycer, te escuchamos, Roycer. Profesor, buenas tardes. ¿Se trató de lenguaje? Ya, de lenguaje, ya. Buenas tardes, profesor. La lectura quechua incaica. La literatura quechua o incaica. Muy bien. Así es, el tema que platicamos era la cultura... Los lenguajes, profesor, los lenguajes. No, Muy hablamos inteligente. de la literatura incaica. ¿Sí? La literatura incaica, entendido que, bueno, como... Profesor, de hablar en quechua. Claro, hablamos algo en quechua, de los Cuando yo orígenes, me No se habla en quechua, profesor, enseña. de los indiqué orígenes de la Yo sé hablar, literatura, profesor Quechua. ¿no? Bien. Yo escucho hablar varios en quechua, pero yo no entiendo, profesor. Ajá, estudiame. Falta, Bien, falta. Tranquilidad, tranquilidad, todo eso con paciencia. Bien, entonces permítame presentar mi pantalla, por favor. Un momentito. Buenas tardes. Hola, joven, buenas tardes. Bien, siempre recordarles, queridos estudiantes, que estén con un cuadernito, para que puedan hacer apuntes. Vamos a continuar con el proceso, obviamente, histórico, literario de nuestra literatura peruana. Y en ese contexto vamos a ver el día de hoy sobre la literatura de la conquista, ¿ya? La literatura de la conquista, que es, después de la literatura incaica, es la literatura que continúa, la literatura de la conquista. Bien, entonces vamos a ir desarrollando esta parte. Reitero, repito, queridos estudiantes, que la literatura estuvo vinculado con la historia. Es decir, tenemos que conocer la historia para conocer nuestra literatura. Ya, entonces, por ahí va a decir, profe, pero ¿estamos en literatura o estamos en comunicación? Las dos cosas se comparten porque en literatura es eso, ¿no? Siempre hay un contexto histórico. A ver, queridos muchachos, señoritas jóvenes, pregunto, antes de empezar con nuestra clase, pregunto, ¿los españoles nos conquistaron o nos invadieron? Nos invadieron. invadieron, profesor. Invadieron, Ya, profesor. Nos conquistaron. Nos conquistaron. ya, Nos conquistaron, profe. correcto. A ver, vamos. Nos conquistaron, profe. Muy bien, gracias, hija. Entonces, A mí todavía nadie me conquista, profe. vamos a ir delimitando esto, ¿ya? Por feo. Delimitemos bien, de los términos hay que delimitarlo bien, pero sí tenemos que ceñirnos a lo que dice la norma oficial, ¿no? Queridos estudiantes, en este caso los españoles lo que hicieron con la cultura inca fue una invasión, no conquista. ¿Por qué, profesor? Porque los Punto españoles, extra, profe. porque cuando llegaron a esas tierras, los españoles nos impusieron dos cosas. Uno, la lengua, que era el castellano, y la segunda, la religión, que era la católica. Nos impusieron así a la fuerza. Por ejemplo, si tú hablabas, en la época de la conquista, hablabas quechua, era obligatorio que delante de los españoles tenías que hablar en español, porque se decía que en quechua tramaban contra los españoles, así que era castigado. Conquista no es así, pues la conquista es un acuerdo entre ambas partes, ¿no? Y en este caso no hubo ese acuerdo, fue una invasión. Pero, Profe, en pocas palabras, quisieron adueñarse acá del Perú. así es, Ellos quisieron adueñarse adueñarse. de nuestro. Ajá. Deja hablar, Sí. profesor, para entender, por favor, compañero. Bien, entonces, en función a esto, chicos, ustedes se encontrarán en los textos oficiales, van a encontrar como literatura de la conquista. Así, bueno, es lo que ¿qué podemos hacer ante lo que se viene como algo oficial, ¿no? Pero cuando definimos estrictamente el término conquista o invasión, fue una invasión. Bien, en función a eso vamos a indicar que la literatura de la conquista se impone una nueva orientación a la vida, obstruyendo el desarrollo normal de nuestra cultura, en este caso la cultura inca, ¿no? La lengua oficial ahora es el español o el castellano y la literatura española encuentra eco en nuestro territorio. Las manifestaciones literarias más frecuentes en esta época fueron estos de acá: coplas, romances y crónicas. Chicos,
Estos tres son las manifestaciones literarias. La más antigua, o sea, que llegaron junto con los españoles, fueron obviamente las famosas coplas, que son versos cortos, muy cortos, por lo común de cuatro versos, y que se hicieron muy común durante la conquista. Luego vienen los romances, que es una combinación entre prosa y verso, un poquito más extensos, pero la más importante durante, bueno, en este caso durante la conquista, fueron las famosas crónicas, ¿no? Estas crónicas son las más importantes de esos tres, en la cual van a tratar de reflejar, ¿no?, cómo fue esta época de la conquista de parte de los españoles, ¿no? Obviamente vamos a encontrar cronistas españoles, cronistas indígenas y cronistas mestizos. Bien, en el contexto histórico hay que entender que la conquista se da en nuestro país en este año, en 1532. Esto no hay que olvidarnos, por favor. 1532. Es el año en el cual los españoles capturan Atahualpa y posteriormente lo van a ejecutar, ¿correcto? Con la destrucción de la organización incaica, la cruzada religiosa, la imposición de la lengua española. Y posteriormente se viene la guerra civil entre los propios conquistadores y esto termina en 1556. 1556, chicos. Bien. Un poco para ubicarnos en el contexto, ¿no? Esto ustedes más o menos ya tienen una idea, pero es necesario conocerlo. Antes de que los españoles llegaran a esas tierras de América, ustedes saben muy bien de que el comercio era entre Europa y la India, ¿no? Cuando hablamos de Europa, por acá está, por ejemplo, en esta partecita está el famoso país de Portugal, ¿no? Actualmente. España está por aquí, ¿no? Este es el pueblo español. Más hacia el norte está, en este caso, Francia, que está por esta parte. Acá está Francia. Más al ladito de Francia está el famoso país, el Vaticano, que es Italia. Esta península de acá, esta acá es Italia. Estos países europeos comercializaban sus productos con la India y la India está acá. Es la India. ¿Y cómo llevaban sus productos? Ya saben ustedes, vía mar, por el mar Mediterráneo, por este mar. Llegaban hasta acá y de acá llevaban pues vía terrestre hasta la India. Comercializaban. El comercio era intenso entre Oriente, la India, y Occidente, en este caso con los países europeos. Pero ¿qué pasó? Seguramente fue una de las causas por la cual pues se llegó a estas tierras, porque no sabemos sino cuándo se hubiera llegado. ¿Qué pasó? Pasó que los árabes que estaban por esa parte, los árabes, los musulmanes, por el norte de África, van a tomar por asalto el mar Mediterráneo. Toman por asalto. Y no van a permitir que ninguna embarcación europea vaya para la India. No permite. Entonces, ¿qué hacían estos europeos? Estaban preocupados y ahí vamos a encontrar los españoles que van a contratar a un navegante italiano que es Colón. Y Colón, contratado por los reyes católicos, va a buscar nueva ruta para la India y esa nueva ruta era pues viajar en ese sentido. Y cuando llega a San Salvador, considera que ha llegado pues a un, bueno, en este caso había pensado que Colón había llegado a la India. Y por eso nos quedamos con el nombre de que nosotros éramos los indios y nosotros no somos de la India, ¿no? Era el nuevo continente americano y de ahí hicieron los viajes de Colón y posteriormente los españoles se ubicaron en Centroamérica, en este caso en Panamá. Aquí fue su centro de operación de los españoles, para ir para el norte y para ir para el sur, ¿no? Bien. Vamos acá. Hemos indicado que Panamá fue el centro de operación de los españoles. ¿Sí? Hay que entender que para el norte fue Hernán Cortés a conquistar a los aztecas en México. Y al sur, ¿quién vino hacia el sur? ¿Recuerdan, chicos? Francisco Pizarro. Muy bien, Pizarro. ¿Su socio cómo se llamaba? Pizarro, aparte de Pizarro. Hernando de Luque. El curita Hernando de Luque. ¿Y el cieguito cómo se llamaba? Diego de Almagro.
Muy bien, Almagro. Diego de Almagro. Muy bien, Almagro. Correcto. Esos tres socios, Pizarro, Almagro y Luque, que estaban en Panamá, van a hacer un plan. ¿Para qué? Para conquistar las tierras del sur. Porque habían recibido información, y no solamente información, sino habían barcos que venían del sur hasta Panamá llevando trueques, y eso permitió de que Pizarro se enterara que en el sur había un país muy rico en oro y plata. Dime, Roycer. Ahora, Roycer, te escucho, hijo. ¿Una pregunta? No, pero No te estaba preocupes, fallando hijo. mi... No te preocupes. Mientras Muy se bien, no te levanta. preocupes. Correcto. Bien, chicos, entonces, ¿qué pasó? Ojo, en Panamá el jefe no era Pizarro, ¿ah? El jefe, había un gobernador en Panamá, que era el jefe de del todo el ejército español, que era Pedro de los Ríos. Era el jefe. Pero estos socios, a espaldas del jefe, hicieron su plan para venir hacia el sur. ¿Y qué pasó? Se dice que Pizarro partió, obviamente con sus barcos, partieron hacia el sur, y el gobernador de Panamá se enteró de que Pizarro había partido sin su autorización. Así que mandó a un encomendero, ¿no? A un encomendero, para que haga regresar a Pizarro. Ahora, ese encomendero le dio alcance a Pizarro en esta isla, en la isla del Gallo. Aquí le dio alcance. Pizarro venía más o menos con 180 hombres. Entonces el encomendero dijo, vengo de parte del gobernador, tengo la orden de que usted regrese a Panamá. Así que el cuento, la historia indica de que Pizarro sacó su espada, en el mar obviamente, porque es el mar, hizo una línea perpendicular, se puso delante de sus soldados y les dijo, los que quieren ser ricos pasen. De los 180 que eran más o menos, solo pasaron 13 soldados. Por eso esa isla se llama las 13 Islas del Gallo. De esos 13, había un soldado que escribió la primera copla, y es de acá. Es la primera copla que se ha encontrado con la llegada de los españoles. Escrito por un soldado de Francisco Pizarro. ¿Y qué dice esa copla? Esa copla dice así, pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor, acá queda el carnicero. Es una copla, reitero, queridos estudiantes, la primera copla que se ha encontrado en tierras americanas con la llegada de los españoles. Ahora, este soldado obviamente conocía literatura. ¿Por qué, profe? Porque esta copla tiene rima, tiene métrica, tiene ritmo. Observen acá, fíjense nada más. Pues, señor gobernador, cuando digo gobernador, ¿dónde va el acento, chicos? A ver. ¿En cuál de las sílabas va el acento? La O. En la A. En la, aquí. En la U. En la U, profe. En la sílaba. En la O, profe. En la sílaba Endor. dor. En la sílaba dor. Entero, ¿en cuál de las sílabas? Endor. Entero. En la O. Oh. En la última. O. En la En O. la O. En la penúltima. En la I. A ver. En la en la T o en la RO. Do. En RO, ¿qué dicen los demás? Sí. En la E. Bien, profe. En T. En la En la E. En la T. Ay. La T. Entero. La T, claro, porque no va a decir, En la T. profe. si fuera en la RO dirá entero. Entero. Si fuera en la N dirá entero. No. Sí, en la T. Recogedor, ¿dónde va el acento? Recogedor. 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 No lleva acento, creo. ¿Qué dicen? ¿Dónde va el acento en recogedor? Vamos, chicos. A ver, Jessica León, ayúdame, Jessica. Recogedor, ¿en dónde va el acento? Ninguna de las Re- anteriores.
recogedor. Evaristo dice, necesito ayuda. En el DOR. Claro, dor. Recogedor. Carnicero, ¿dónde va el acento? En la A. En la A, profesor. En la No. En la C. En C. la- C. En la R. C. En la C. R. En C. la R. C, profe. Claro. C. Ay, En la C. En la C, profe. Ojo, no me puedes decir la car, pues chicos. ¿Cómo me va a decir que el acento va en la car? No va a decir, Sí, pe. señor ¿De qué quién ha sido? No, disculpa, profe. carnicero, no. Señor carnicero, véndame un kilo de res. No, señor. De repente es español, profe. En la A ver. C, profe. A ver. Tema número 1. Tema número 1. Esto no se olviden, por favor, nunca. Por favor, sí les pido. Si se equivocan acá, me va a hacer quedar mal. Me va a decir, ¿dónde? ¿Qué hace tu profe de comunicación? Y ahí lo mallamos. ¿Cuál es el tema? En el español, todas las palabras tienen acento. Repito, en el español, todas las palabras tienen acento. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo o no? Entendido. Entendido, profe. Sí, Muy profe. Todas tienen acento. Algunas tienen acento prosódico, por ejemplo, como la palabra gobernador, el acento va en dor, y otros tienen acento ortográfico, como por ejemplo la palabra allá que vemos acá. Acá está el acento, allá. ¿Por qué ortográfico? Porque lleva tilde. Pero en el español hay dos clases de acento. Acento prosódico, palabra sin tilde, pero lleva la mayor fuerza de voz. Y acento ortográfico cuando lleva la mayor fuerza de voz y es más lleva tilde. ¿Correcto? Ya, eso no se olviden, por favor. Bien, fíjense acá, queridos muchachos. La palabra gobernador, fíjense cómo termina en dor. Y ese dor lo voy a poner así como, a ver, fácil esto con esto, ¿ya? Para ganar tiempo, a ver, Dios. Esto con esto. Fíjense cómo terminan, ve. Gobernador, recogedor. ¿Sí? Ahora, la segunda con la cuarta, ¿cómo termina? Termina en ero y termina en Cero. Puro ero. ero. Lo Cero. combinan. Ahí Es se encuentra, como una claro, lo eso, combinan. eso se llama rima. En literatura, Que eso se combinan. llama Que arriba. ¿sí? Rima. Se llama rima. Chicos, Esta muy rima. bien. Correcto, chicos. ¿Está claro, no? ¿Está claro? ¿Entendido? Entendido, profe, Sí, entendido. profe, entendido. Muy bien, queridos. Más claro que el agua. Fíjense acá cuando dice, Claro. pues, señor gobernador, ese soldadito que se llamaba Juan de Sarabia, le dice así, pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá quede el recogedor y acá quede el carnicero. ¿Quién era el carnicero? Pizarro. Muy bien, Pizarro. Pizarro era el carnicero. Correcto, chicos. Muy bien. Muy bien, queridos muchachos. Seguimos, ¿ya? Vamos acá. Bueno, medio de expresión literario. Hemos indicado que en la época de la conquista vamos a encontrar las coplas, los cantares y los romances, ¿no? Que construyen un brote espontáneo y popular. En este caso, que expresan sentimientos diversos que pueden ser de odio, de amor, de alegría, ¿no? Son sentimientos de los soldados, poetas, funcionarios, misioneros y nativos quienes narran y describen a veces con objetividad cuando van a ver y otras no exentos de fantasía. Se dieron por lo general versos de arte menor y evolucionaron de lo festivo a lo satírico, luego de lo funesto a aciagos y apasionados. Bien, vamos acá. Vamos a ver ahora sí los cronistas, ¿sí, chicos? Hemos visto que las coplas, los romances y las crónicas, hemos indicado que las crónicas son las más importantes, ¿sí? Hay que entender eso, son las más importantes. ¿Qué son las crónicas? Básicamente las crónicas plasmaron diversos acontecimientos de la conquista y el coloniaje. Se preocuparon sobre todo en plasmar aspectos históricos. A ver, antes de pasar a esta parte, queridos muchachos, aquí quiero detenerme, ¿ya? Un ratito acá. Bien.
Hemos indicado que este soldadito escribió ese verso, esa copla que hemos visto, que dice, pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, aquí quiere el carnicero, allá va el recogedor. Entonces, 13 soldados quedan en la isla del Gallo, encabezados por Pizarro, y los demás regresan, ¿no? Y Pizarro se espera ahí que su compadre Almagro le envía más provisiones y más hombres para que siga su recorrido hacia el sur. Pregunta, queridos estudiantes, ¿qué parte del Perú llegaron por primera vez los españoles? ¿A qué parte del Perú creen que llegó por primera vez? Hacia, Al sur. Diga, hacia allá. Hacia el sur, profesor. dice, pregunto, ¿a qué parte del Perú llegaron por primera vez? Cusco. Pisco. Al Cusco. Cusco, dicen ya. Profe. A Pisco, Junín. Ica. A Junín, profesor. Ya, A Piura. No, claro que sí. Por ahí dieron al clavo. Ojo, no pudieron haber llegado al Cusco, ni Cajamarca, ni Junín. ¿Por A qué? Chiclayo. Allá, Porque, uno, los Chiclayo. españoles no iban por el avión, los iban por el mar. Y si iban por el mar, ya sacan ustedes su línea, ¿no? Lima. Llegaron, queridos estudiantes, No, por allá. Por Lima han pasado. Piura. Allá, Piura. Llegaron a Piura. a Piura. Ahora sí, apaguen su micro. Voy a explicar esta parte. Acá hay una copla. Me apagan su micro ahora sí. Ya. Reitero, Pizarro llegó, obviamente no desembarcó en Tumbes, sí pasó por los famosos manglares. Los manglares, ahí está el Puerto Pizarro. Los manglares es una zona muy hermosa del norte del Perú, de Tumbes, en este caso una ciudad muy, muy bonita, esos manglares, porque encontramos bastante vegetación en el mar, ¿no? O sea, es algo que a mí personalmente me ha sorprendido cuando visité esos manglares, que haya árboles, enormes árboles en el mar. Y la pregunta es, ¿cómo nacen los árboles en el mar? Es que el lodo que trae las lluvias lleva tierra y ahí sobre eso han crecido esos manglares. Bueno, la es que Pizarro cruzó por los manglares y llegó a Piura. Y se dice, la crónica dice que cuando Pizarro iba obviamente pegadito hacia el mar, viendo a ver qué cosas se encontraba por las costas del Tahuantinsuyo, y justo se encontró a un río, lo que se llama actualmente el río Virú. En los afluentes del río Virú, entre el río y el mar, había un inca que estaba pescando. Entonces, Pizarro lo que hizo es mandar a 2 de sus mejores nadadores, porque tienen que tirarse al mar y nadar. ¿Para qué? Para capturarlo a ese inca que estaba pescando y para preguntarlo dónde estaba. Así que zarparon los 2 españoles y lo cogieron a este inca que estaba muy concentrado pescando. Y la historia, la crónica dice, la crónica dice que cuando los 2 españoles lo cogieron al inca, que estaba agachadito, lo cogieron por atrás, y cuando ese inca levantó la cabeza, lo que más le sorprendió no era lo que le habían cogido por la espalda, sino lo que estaba delante de él, que era un enorme barco. Y la crónica dice que este inca quedó atónito, quedó pasmado, quedó embobado, quedó con la boca abierta, porque nunca había visto un barco de tal tamaño. Pizarro desembarcó y le preguntó a este inca, le dijo, obviamente Pizarro hablaba pues español, y el inca hablaba seguramente quechua. Entonces no se podían comunicar, ¿no? Entonces lo que Pizarro preguntó, le dijo, ¿cómo se llama este lugar? A lo que el inca respondió, si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Virú, Perú. Ahí le pusieron el nombre de río Virú y de ahí vendría el nombre de Perú, porque dijo Virú, Perú. ¿Sí? Ahí desembarcó Pizarro y va a fundar
En este caso, la primera ciudad fundada por Pizarro en esas tierras peruanas fue Piura, con el nombre de San Miguel de Piura. En San Miguel de Piura, Pizarro se va a enterar de las guerras civiles que hubo entre Huáscar y Atahualpa, que había terminado, ¿no? Hace poquito había terminado. Ahí se enteró de que Atahualpa, que había vencido a su hermano Huáscar, se encontraba por lo que radicaba en Cajamarca. Y ustedes saben, de Cajamarca, de Tumbes a Cajamarca, pues no está tan lejos, que digamos. Así que los españoles se fueron a Cajamarca y lo capturaron a Atahualpa en 1532. Ahí inicia la época de la conquista, en 1532. Bueno, acá sí, queridos muchachos, vamos un poco a reflexionar, ¿ya? Vamos a reflexionar. ¿Y qué reflexionamos? Se dice que los incas, de acuerdo a la historia, eran entre 11 a 12 millones de incas, la población incaica. Y los españoles eran más o menos 270 hombres. Y el máximo arma que tenía era su arcabuz. Y el arcabuz era pues así como una escopeta que tenías que cargar la bala de este tamaño, cargabas y disparabas. No era automático como el fusil, ¿no? Era uno por uno, bala por bala. Pregunta. Acá sí quiero ver sus argumentos. Los que saben, no, su opinión. Su opinión sería la siguiente. ¿Por qué los españoles nos conquistaron así de rápido? No hubo resistencia. En el Tahuantinsuyo, no hubo resistencia, salvo cuando lo capturaron a Atahualpa. De ahí no hubo resistencia. La pregunta es, ¿por qué no hubo resistencia de parte de los incas frente a los españoles? Aquí les pido solamente su apreciación personal, no necesariamente pues ¿cuál creen para ustedes? ¿Cuál creen que fue el motivo? A ver, Jessica León. ¿Qué dices, Jessica? Te escuchamos, Jessica. Algo pasó con Jessica, se quedó pegado con la mano arriba. Bien, baja la manito, Jessica, gracias. A ver, voy con Santos. Santos Eras. Santos. A ver, nada, tampoco Santos puede hablar, parece que no. A ver, Sumiko. Porque estaban divididos por una guerra entre hermanos, creo. Ya. Esa es mi opinión. Sí, muy bien. ¿Tu apellido? ¿Me podrá repetir la pregunta, profe? La pregunta es... ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ya, un ratito, voy a tomar nota a vuestra compañera un ratito, por favor. Acá estoy tomando nota ya de su participación. Un ratito, por favor. A ver, la pregunta era la siguiente. ¿Por qué los españoles nos conquistaron así rapidito? No hubo resistencia, no hubo enfrentamiento entre los españoles. Entre los incas y los españoles no hubo enfrentamiento, no hubo guerra. Salvo cuando lo tomaron a Atahualpa, pero más de ahí no hubo enfrentamiento. La pregunta, ¿por qué? A ver, Roycer Correa, tu respuesta, hijo. Una guerra de poder entre hermanos. Ya. Entre Huáscar y Atahualpa. Ajá, está bien, hijo, gracias. ¿Alguna otra respuesta? A ver, voy con Santos. Tu respuesta, Santos. La conquista se dio por que no hubo unión entre los incas, ¿no? Porque estaban divididos por la guerra civil. Muy bien, gracias, hijo. A ver, gracias. Fabián González. Buenas noches. Hola, bueno, lo principal fue más que todo esa disputa que hubo entre hermanos, lo que causó que el Imperio Inca se debilitara, de manera que fue más fácil para los españoles
conquistarnos por lo mismo. Ajá. Fabián, tu otro apellido, disculpa. González, ¿qué más? Castillo. Gracias. A ver, Evaristo. Te escuchamos, hijo, Evaristo. Los españoles poseían armas de fuego, caballos y una organización militar más avanzada que los pueblos indígenas. Ajá. Evaristo, ¿cuál es tu apellido, hija? ¿Con qué nombre ¿Cuál es tu verdadero apellido? ¿Vas a entrar con otra cuenta? Sí, mi nombre es Lucianet Pardavé Durán. ¿Tu apellido, disculpa? Pardavé Durán. Pardavé Durán. Sí. Gracias. A ver, Yasuri. Buenas noches, profesor. Yo Ahorita. creo que porque nos sorprendieron con nuevas cosas que no conocían aún los incas. Ajá. Orestes, ¿tu otro apellido? Limailla. Gracias. A ver, Sumiko quiere añadir algo más. Vamos. También creo que porque los españoles trajeron como también nuevas enfermedades, ¿no? Como estaba también, parecía que era la viruela, etcétera, etcétera, y eso debilitó también, ¿no? Muy bien, gracias, hija. Bien, chicos, gracias. Interesantes sus participaciones y ahí vamos Profesor, a los ver. españoles han traído la viruela. Claro, los españoles trajeron la viruela, la gripe, por ejemplo, ¿no? Bien, a ver, acá hubo varias causas. Pero la ventaja ha sido que ellos tenían armas de fuego, o los ¿Cuál es- españoles, ¿Cuál es su y apellido? tenían arcos y flechas. No pensábamos Ujú. lo que, o sea, lo que ellos tramarían, profesor. Entonces Claro. no hubo Una cómo flecha. detectar los españoles. A ver, vamos a explicar los motivos, ¿ya, chicos? Bien. A ver, uno de los motivos que ustedes lo han explicado cierto, la mayoría de ustedes ya ha explicado, es que el Tahuantinsuyo estuvo dividido en dos bloques, a favor de Atahualpa y otros a favor de Huáscar. Y como hubo guerra civil, ojo, hubo guerra civil, el Tahuantinsuyo estaba dividido. Entonces los de Profesor, Huáscar, Atahualpa está en Lima, profesor. los hombres de Huáscar simplemente apoyaron a Pizarro, obviamente, era obvio, ¿no? Una razón. Segunda razón. El mito de Huiracocha dice literalmente que el dios Huiracocha iba a retornar a gobernar su tierra e iba a salir iba a salir de las espumas del mar. Entonces, cuando los incas vieron que Pizarro salió del mar, hombre alto, blanco, con barba, muchos de los incas creyeron que era el dios Huiracocha que había vuelto a gobernar por las guerras civiles o por las guerras que habían suscitado entre los propios hermanos. Entonces, muchos incas dijeron, bueno, es el dios Huiracocha que ha retornado a poner orden en estas tierras. Tercera razón. Hay que entender que los incas inicialmente surgió en Cusco, luego han ido pues conquistando otras tierras como los huancas, los chancas, los huaylas, los Nica, que en este caso floreció la cultura chincha, los chachapoyas. A todas las culturas que existieron, culturas pre-incas, los iban sometiendo, ¿no? Los iban sometiendo. Y muchas de esas culturas buscaron un buen motivo para poder independizarse de los incas. Es como si nosotros fuéramos pues conquistados por los chilenos y estamos bajo el dominio de Chile, y viene otro país o otro personaje y nos quiere liberar, pues obviamente vamos a querer liberarnos de Chile, ¿no? Entonces, esperaron como un buen pretexto la llegada de Pizarro para lograr la independencia de en este caso, de los incas. Eso pasó casi con todas las culturas, incluido la cultura, en este caso, la cultura de los huaylas, que floreció por este lado, por este lugar de Huaraz. Y la crónica dice que cuando Pizarro pasó por aquí, el curaca de Huaylas le regaló a su hija. Le dijo, llévate a mi hija. No solamente te llevas a mi hija, te llevas hombres, provisiones. Y Pizarro se llevó a su hija de nombre Inés Huaylas, ¿no? Inés Huaylas. Y cuando llegó en este caso, a Junín, los nativos de Junín le hicieron una danza
y le dedicaron la danza del Huaylas. De ahí viene el nombre de Huaylas, esa danza de Junín, en memoria a Inés Huaylas. Y en este caso la cultura, los chancas, los huancas, le recibieron a Pizarro apoteósicamente. Así que Pizarro llegó a Cusco, que era capital tahuantinsuyo, y no hubo resistencia, no hubo guerra, salvo ahí con Manco Inca, ¿no? Manco Inca que, bueno, lo mismo los pizarristas o los españoles a Manco Inca le dijeron, pues tú vas a ser el nuevo gobernante. Bueno, ese era entre nombres, nada más el nombre. Bueno, la idea es que Pizarro llegó a Cusco y se repartieron el Tahuantinsuyo, del Cusco para el norte, para Pizarro, y de Cusco para el sur, para Almagro. Este curita Luque ya no llegó al Tahuantinsuyo, se murió de viejito en Panamá. Entonces Pizarro fue del Cusco al norte y del Cusco al sur para Almagro. Y cuando Almagro fue hacia el sur, llegó hasta Chile, hasta los araucanos, y no encontró nada de oro. Incluso al último los araucanos se dice que lo mató, así le hizo sentar sobre un fierro caliente y pensando de que los araucanos ocultaban el oro. Y no había oro, pues los araucanos, los chilenos no tenían oro. Entonces regresó Almagro a Cusco y buscó a su compadre Pizarro y le dijo, ¿sabes qué, Pizarro? En el sur no hay oro, así que vamos a repartirnos nuevamente el trofeo. Y como Pizarro estaba pues angurriento de oro y plata, dijo, no, acuerdos, si no hay oro es tu problema, no es mi problema. Ya nos hemos repartido nuestro botín, así que de acá para el norte es mío, tú vaya para el sur. Entonces. Y pues ya saben ustedes, se vinieron las guerras civiles, ¿no? Ya saben que Pizarro le mató a su compadre Almagro, le dio muerte a su propio amigo. Y escapó de Cusco primero hacia el centro, Tarma, Jauja, luego a Lima. En Lima va a fundar la capital del Perú. Y su hijo de Almagro, que es Almagro el Mozo, le va a dar muerte a Pizarro en Lima, ¿no? Y las guerras civiles se dieron entre propios españoles. Todo por el oro y plata, solo por eso. Entre propios españoles. Ahora, estas guerras civiles se enteró el rey de España. Y el rey de España mandó a un virrey. Esto fue en 1542. Mandó al primer virrey Blasco Núñez de Vela. Y cuando Blasco Núñez de Vela llegó a Lima, dijo, ya, no más guerra, después del rey, yo soy el virrey aquí, yo mando. Pobre virrey igual le dieron muerte, lo mataron. Entonces eso fue la época. ¿Por qué razón, profe? Porque no quisieron obedecerlo, no lo obedecieron. O sea, dijeron, bueno, como él quiso poner orden y estos conquistadores estaban desesperados por buscar oro y plata, pues cuando quiso poner orden simplemente lo mataron a él. Lo mataron, ¿no? ¿Y le resultó el camino más fácil? Sí, entre ellos se mataron, entre ellos, ¿no? Entre ellos se mataron, hasta que por ahí un poquito ya Pizarro muerto, Almagro muerto, los sucesores por ahí un poquito más apaciguados ya dieron un pase a la época de la colonia a partir de 1542. Bien, eso más o menos, chicos, como referencia histórica. Bien, estábamos en esa parte de los cronistas. Estos cronistas son los que nos van a contar de estas guerras civiles. Estos cronistas, ¿no? Entonces decimos que los cronistas plasmaron diversos acontecimientos de la conquista y el coloniaje, se preocuparon sobre todo de plasmar aspectos históricos, o sea, lo que ha pasado en la historia, ¿no? Ahora vamos a tener cronistas, por ejemplo, españoles, como Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, ¿no? De estos hay que tener en cuenta que Pedro Cieza de León es uno de los cronistas más importantes dentro de los españoles. Luego tenemos a Juan de Betanzos, ¿no? Indígenas tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala. Ustedes eran profe, pero Felipe Guamán, indígena, los incas no tenían nombre de Felipe. Claro, ustedes saben muy bien que cuando los españoles iban bautizando, bueno, primero, los españoles pensaban que los incas eran personas sin alma. Así que decía que, bueno, te voy a bautizar y vas a tener alma.
Y cuando recibían el bautismo, le ponían el nombre de los santos evangelios, ¿no? Por ejemplo, Atahualpa, porque Atahualpa fue condenado a ser quemado vivo. Bueno, él dijo, pues voy a recibir el bautismo. Y le bautizaron, el padre Valverde lo bautizó y le pusieron el nombre de Juan Santos Atahualpa. Es decir, a los que se iban recibiendo el bautismo, los incas le iban poniendo, pues, o a los incas les iban poniendo, pues, de Juan, Marcos, Felipe, Mateo, o sea, de los discípulos de Jesús el Cristo, ¿no? Así que este inca le pusieron el nombre de Felipe Guamán Poma de Ayala. Y ustedes preguntarán, profe, ¿y entonces ya sabía escribir? Ah, buena pregunta, ¿no? Es que los incas no tenían acceso a la educación, pero lo que hizo Felipe Guamán Poma de Ayala es, como no sabía escribir, lo que hacía era dibujar. Dibujaba lo que observaba. Y esta imagen que vemos aquí en este cuadrito es de Felipe Guamán Poma de Ayala, que pintó más o menos 340 imágenes de lo que observaba durante la época de la conquista. Por ejemplo, acá vemos a un inca, parece un gobernante inca. Atrás está la población inca. Adelante están pues acá los soldaditos que están arrodillados. Acá el curita con la Biblia abierta. Y no, seguramente acá colonizando la palabra de, bueno, la Biblia, ¿no? Entonces, Felipe Guamán Poma de Ayala tiene esa virtud que lo que hizo es dibujar lo que observaba, ¿no? Y es muy interesante. Su obra se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno, que en Google lo pueden ver ustedes, ahí están las imágenes muy interesantes. Ahora, en los cronistas mestizos tenemos a Inca Garcilaso de la Vega y Blas Valera. Y aquí, chicos, este es el más importante. Y de todos los cronistas, este es el más importante. Inca Garcilaso de la Vega. De todos los cronistas es el más importante. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Vamos a hablar entonces de Inca Garcilaso de la Vega. Dime, Daniel, te escucho, hijo. Profe, a ver si puede retroceder la imagen. En esos tres, y en esos tres de españoles, indígenas, mestizos, ¿quién tenía el mayor rango ahí? A ver, Flores Vela, ¿no? Así es, profe, Flores Vela. Muy bien, gracias, hijo. A ver, de esos tres cronistas españoles, indígenas, mestizos, vamos a llegar a ese punto. Aquí, como ya sabemos, la crónica es que tratan de reflejar lo que acontecía, o sea, narraban los acontecimientos que habían pasado. Hay que tener en cuenta que los españoles narraban pues a su favor, ¿no? O sea, lo que les convenía a ellos como españoles. Ejemplo, si nosotros queremos una crónica de nosotros los peruanos, vamos a ser de nosotros, de los peruanos, no vamos a ser pues de los chilenos, ¿no? Entonces estos cronistas españoles jalaban agua para su molino. El indígena, bueno, dibujaba nada más porque no podía escribir. Aquí seguramente el que hizo con mayor objetividad fue el mestizo, en este caso Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué, profe? Porque este mestizo ya era mitad español, mitad inca. Así que ya estaba en el medio, ¿no? Estaba en el medio. Y por Estaba eso en término medio. estaba más o menos, seguramente es el mejor, digamos, lo que él hizo con mayor objetividad lo que pasó en la época de la conquista. Los cronistas mestizos. Vamos a ver eso, ¿ya? Su nombre completo de Inca Garcilaso de la Vega fue Gómez Suárez de Figueroa, ¿no? Es el nombre que le puso su papá y el nombre de su tatarabuelo. Nació en Cusco en 1539 y falleció en España en 1616. Es un escritor, historiador peruano y español. Su padre fueron el capitán extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega. Fue un capitán, su papá, ¿no? Y su madre fue una princesa ñusta de sangre real, de la nobleza inca, Isabel Chimpuocllo. Ahora, Isabel Chimpuocllo era sobrina de Huayna Cápac, que fue un gobernante inca. Obviamente este muchacho, Inca Garcilaso de la Vega, tuvo como padre a un capitán y como madre a una ñusta de sangre real. Y por ese motivo estudió, en este caso en el colegio de indios en Cusco, recibió una educación y aprendió el español.
porque hay que entender que los indígenas no podían tener acceso a la educación, pero en este caso por su padre y por su madre de ser sangre de sangre real, tuvo educación. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado, tuvo también preceptores, o sea, maestros, por parte de su mamá, por parte de Isabel Chimpuoclio, que le enseñaron a Inca Garcilaso de la Vega de cómo fue la época incaica antes que llegaran los españoles. ¿Y quiénes fueron sus profesores, sus preceptores? En este caso, dos capitanes incas, Juan Pichuta y Chaucarrimachi. Esos dos incas, generales incas, le enseñaron y le contaron todo acerca de la época incaica. Recordando que los incas no conocían la escritura, solamente lo tenían en la versión oral. Entonces Inca Garcilaso de la Vega escuchaba y empezó a copiarlos, ¿no? Y vamos a encontrar ahí, por ejemplo, decíamos los mitos de Manco Cápac Mamaocllo, el mito del mito de Pacaritampu, de los hermanos Ayar. Esos mitos los tenemos gracias a quién, a este señor, a Inca Garcilaso de la Vega, que los copió de lo que había escrito, o lo que les había contado estos generales incas, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir de Inca Garcilaso de la Vega? Gómez Suárez de Figueroa, que era su primer nombre que le puso su papá, y luego se cambió él a Inca Garcilaso de la Vega, vivió sus primeros años en Cusco y luego, cuando ya más o menos tuvo 20, 25 años, se fue a vivir a España. Ojo, él estuvo a favor de la conquista. Él nunca dijo, no, la conquista no. Estuvo a favor de la conquista, ¿no? Y se fue a España a pedir herencia de su papá, aunque no le dieron la herencia, pero estuvo feliz. Su papá se casó, bueno, luego, ¿no?, con Luisa Martel de los Ríos, y su madre se casó con Juan de Pedroche. Eso ya, obviamente, tiempo después, ¿no? Bien, ¿qué obras escribió Inca Garcilaso de la Vega? Por ejemplo, La Florida del Inca. Esta obra es seguramente lo mejor, Los Comentarios Reales de los Incas, que tiene dos partes. La primera parte habla netamente de la cultura inca antes de la llegada de los españoles, y la segunda parte, titulado Historia General del Perú, que es la segunda parte de Los Comentarios Reales de los Incas, en la cual ya explica después de la llegada de los españoles. Otra obra es Diálogos de Amor, ¿no? Otra obra es Genealogía de Garci Pérez de Vargas. Vamos a ver acá un poquito de los comentarios reales de los incas, ¿ya? La primera parte, ¿no?, que se escribió y se publicó en Lisboa, eso queda en Portugal, en 1609, en la cual Inca Garcilaso de la Vega hace una descripción geográfica de la fauna, flora y costumbres del antiguo Perú, es decir, antes de la llegada de los españoles. Aquí en la primera parte nos va a narrar sobre el origen de los incas, su religión, su organización de gobierno en paz, en guerra, hasta la llegada de los españoles. ¿Qué más? Busca corregir otros cronistas y proyecta su personalidad como autor competente, manifestando su dominio del quechua y su doble origen inca-español. En este caso, entendido que el Inca Garcilaso de la Vega ya era un mestizo, ¿no? Mestizo. Bien, y la segunda parte de los comentarios reales de los incas, que está titulado como Historia General del Perú, se publicó en Córdoba, España, en 1617. Es una obra póstuma, porque se publica un año después de su muerte. ¿Y de qué trata la conquista? En este caso, la segunda parte, trata de la conquista del imperio de los incas y de las guerras civiles entre los conquistadores. Aquí va a tener una motivación sociológica y psicológica de Garcilaso, que radica en su intención de reivindicar la figura de su padre, calumniado ante los personeros de la corona durante las guerras civiles entre los conquistadores. Bien, chicos, antes de terminar nuestra clase, de la primera parte, una partecita, un fragmento de la primera parte. A ver, también igual como hemos hecho hace momentos atrás. Queridos muchachos, señoritas, ¿ustedes saben cómo era el parto durante la época incaica? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien les ha comentado? ¿Algún comentario? A ver, chicos. ¿Cómo creen que fue daban parto, daban luz las mujeres en la época incaica? Solo en sus casas, profesor, me imagino.
Ya, está bien, hija. Sí, correcto. Estoy Casos preguntando. atendidos los Profesor, comadronas. Vitales, nos ayudaban a profesor. otras mujeres que le decían las parteras. Ajá, ya las parteras, correcto. ¿Alguien más que quiere participar? A ver, vamos a explicar de cómo daban a luz las mujeres en la época de los incas, ¿ya? Primer tema, se dice que cuando la mujer inca tenía dolores de parto, se iba sola, ojo, se iba sola a la fuente de un río. Se iba al río. Obviamente llevaba para eso su indumentaria, ¿no? Seguramente pañales, con que cortar el cordón umbilical, etcétera, etcétera. Pero se iba sola y daba a luz en la fuente del río. Luego lo bañaba, ojo, claro, en la costa el agua es tibio, en la selva también seguramente, pero aunque los incas no poco llegaron a la selva, en la sierra el agua es fría, y muy fría. Lo bañaba con agua fría, menos su cabeza, esta parte de la cabeza no lo mojaba, y lo llevaba envuelto en pañales a su casa. Y ustedes eran, profe, ¿por qué? Porque la mujer inca, por lo común, era muy pudorosa, o sea, tenía vergüenza de mostrar su cuerpo, y así que sola daba luz en la fuente del río. Ahora, cuando su criatura tenía, por ejemplo, un año, posiblemente un año ya en la cual el niño gatea y ya se puede sostener. Y ahí nos dio una gran lección los incas. ¿Y cuál es la lección? La lección era de que la madre inca lactaba a su hijo o a su hija sobre una banca. Es decir, la mamá ponía una banca, y el niño o la niña tenía que lactar parado. Ustedes dirán, profe, pero dices, qué mala la mamá, ¿cómo va a lactar a un niño que recién está empezando a caminar, lactar parado? Es que le traba a enseñar una lección. ¿Cuál? La lección era de que para poder comer tenía que esforzarse, sacrificarse. Entonces el niño o la niña se cogía del pecho de su mamá, lactaba, y ya más o menos saciaba su hambre y ya no lactaba. Si comparamos eso con tiempos actuales, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, las madres, ¿qué hacen? A su niñito lo tienen ahí, pues, como lechoncito en la manito, ahí choc, 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 choc. La mamá ya no tiene ni leche, pero igual el choc, 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 durmiendo feliz ahí. Y le enseñamos que el tema de comer es así de fácil, la vida es así facilito. Era Marlene. Entonces, eso no solamente un año, ¿no? Sino eso pasan 2 años, 3 años, y siguen lactándole y así como lechoncitos, pero ahí educamos mal. Y fíjense, la sabiduría de los incas, la filosofía de los incas que eran muy sabios. Y que nosotros nos consideramos súper modernos y avanzados. No, jóvenes. Ahí nos demostraron mucho y saben muy bien correctamente ustedes que en la época de los incas, pues no solamente se educó, o no había poder judicial, ni abogado, nada. Solamente con los códigos morales del Amasúa, Mayuya, Maquella. Amasúa, no seas ratero, ¿no? No seas ladrón. Amayuya, no seas mentiroso. Y Amaquella, no seas ocioso. ¿No? Y si no cumplías con esos preceptos, por ejemplo, el Amasúa, no seas ladrón. Bueno, ¿qué hacían? Primero era, pues, en cada ayllu había una persona mayor. Ese persona mayor aconsejaba a ese cleptómano, ¿no? Que le gustaba coger cosas. Le aconsejaba y le advertía, si lo vuelves a hacer, se te va a castigar. Bueno, ese cleptómano no se corregía, seguía con las suyas. Lo que hacía era simplemente, en algunos autores lo mencionan así, lo expulsaban del ayllu, se lo botaban en el ayllu. Pero que nunca regrese, porque si regresaba lo mataban. Y si regresaba por ahí, por haber motivos, simplemente era pena de muerte. La pena de muerte, pues no es que le llevaban todavía a justicia, no, simplemente le vendaban, se dice,
Algunas crónicas indígenas lo vendaban y lo mandaban a un precipicio. Punto. Entonces, algunas cosas que, pues, los incas hay que aprender, ¿no? Por ejemplo, el tema de la hidráulica, que es sorprendente, ¿no? La hidráulica sorprende de los incas, a propios y extraños, a los mismos ingenieros sorprende. ¿Alguna pregunta, chicos, señoritas jóvenes? ¿Ninguna pregunta? Está todo ok, profesor. Muy bien. Muy bien, queridos muchachos. Agradecerles a ustedes su buena paciencia. Igualmente. Nos quedamos en esa parte y ya nos vemos la próxima clase. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Que Hasta luego, profesor. Profesor. Marlene, chao. Hasta luego, Marlene. profesor. nos vemos. Hasta luego. Marlene, luego, profe. chao.